Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cordialmente en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú seas parte de este nuevo tema de estudio bíblico. En esta ocasión, el tema que vamos a ver son las llaves del reino de Dios. Bueno, cuando hablamos de llaves, ¿a quién no le ha pasado que alguna vez extravió, perdió alguna llave o el llavero completo? Cuando hablamos de llaves, hablamos de leyes, de doctrinas bíblicas. Y bueno, a alguien puede habérsele pasado que a lo mejor se le olvidó alguna doctrina, o no la conoce, o no sabe dónde está. Bueno, el Dios bueno, el Dios bondadoso, hoy día nuevamente nos va a hablar para que usted encuentre esas llaves, las conozca y las pueda usar. Como siempre hacemos en este canal, hacemos una pequeña introducción y luego nos vamos directamente al desarrollo total y profundo del tema. Bien, aquí damos comienzo al estudio del tema de hoy día, que tiene que ver con las llaves del reino de Dios. La base bíblica está en Mateo capítulo 16, desde el verso 15 al verso 19. Mateo capítulo 16, del verso 15 al versículo 19. Leemos en el nombre poderoso del Señor. Dice así desde el verso 15. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, nosotros vamos a hablar en esta ocasión, en este estudio bíblico, vamos a hablar de llaves. Y cuando hablamos de llaves, a todos nos vienen imágenes, recuerdos, ¿no es cierto?, de con qué lo podemos relacionar esto. Y nosotros sabemos que las llaves son muy necesarias en nuestro diario vivir. Y como decía en la introducción, ¿a quién no se le ha perdido una llave o el llavero completo? Tenemos que saber que en un llavero hay muchas llaves. Y de nada sirve tener un llavero grande y no saber para qué son las llaves. Y a pesar de que todas las llaves se diferencian una de otra, porque hay un propósito que todas tienen en común, que es abrir o cerrar. Entonces las llaves son muy importantes porque si no hay llaves, no hay acceso, no hay entrada. Y desde las puertas de una casa, del auto, todas tienen un mecanismo que permiten o impiden el acceso. Entonces usted tiene que saber que por más que cantemos, oremos, ayunemos, velemos, si no tenemos la llave correspondiente, no vamos a tener acceso alguno. Entonces, cuando hablamos de llaves, lo que realmente nos estamos refiriendo es a las leyes, a las doctrinas establecidas que no se pueden quebrantar. Y note bien que cuando nunca nosotros vamos a poder romper una ley o una doctrina bíblica. Nosotros tenemos que saber que si queremos tener autoridad y ser exitosos y que nos vaya bien en todo lo que hacemos o emprendemos, debemos entonces conocer y obedecer las leyes, las llaves que rigen o controlan el área donde usted está ministrando, donde usted está viviendo, donde usted se está desarrollando. Por ejemplo, un mecánico conoce las leyes de la mecánica y por ello te cobra a ti, que no conoce esas leyes. Un piloto tiene éxito en volar un avión porque conoce todas las leyes aerodinámicas y se mantiene dentro de esas leyes. Y por ello podemos llegar a diferentes destinos sin caer o sin tener un accidente en cuanto al avión en el cual vamos.
Entonces, el día que un piloto no obedezca la ley que lo rige, ésta lo destruye y a todos también los que van a bordo de ese avión. Entonces, cuando sabemos para qué son las llaves del reino, vamos a ser bendecidos por ella, y así como el avión nos bendice al llevarnos a algún lugar, o al mecánico cuando nos arregla el auto. Nosotros, si queremos participar en el reino de Dios, necesitamos llaves. Y no sé cuántos de los que están escuchando, cuántos quieren no solamente conocer las llaves, sino recibir las llaves. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En Mateo capítulo 18, en el verso 3, dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando se habla de entrar, de seguro que hay puertas y se necesitan llaves para abrir y también para cerrar. Entonces Dios quiere que la iglesia, su iglesia, use las llaves que le ha entregado para poder abrir, para poder disfrutar, pero también para que le abramos a otros las puertas del reino de Dios. Las llaves no solo necesitamos conocerlas, sino usarlas. La llave que abra una puerta quizás no abra otra. Y si usted trata de forzar la llave, lo que puede ocurrir es que se puede quebrar la llave o arruinar la chapa de la puerta. Por eso usted tiene que saber cuál llave es la correcta en determinado momento, en determinado lugar, para tener acceso a lo que usted anda buscando. Entonces, no todas las llaves operan en todas las situaciones que vamos a enfrentar, que vamos a vivir. Y solamente por la guía del Espíritu Santo es que vamos a saber qué llave usar en determinado momento, en determinada situación. Y eso requiere paciencia. No sé cuántos pueden decir paciencia. Entonces, no se van a usar las mismas llaves en la sanidad divina que en la liberación. Por eso tenemos que aprender a usar las llaves correctas, y eso requiere tiempo, diga tiempo. A veces tenemos que experimentar, porque a veces a la primera no encontramos la llave correcta. No sé qué le ha pasado, que en un momento de frío o de apuro, porque la hora está encima y no encuentra esa llave y empieza ahí a colocar una u otra, y al final era la última llave la que calzaba ahí. Y aunque al principio quizás actuemos con vacilación, debemos darnos cuenta que estas llaves nos introducen a la amplitud del reino de Dios, donde hay mucha riqueza y muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, de esa manera vamos a comenzar a ver la primera llave del reino de Dios. Bueno, si usted lo quiere saber, la primera llave se llama arrepentimiento. Esa es la primera llave, arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, verso 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, da lástima que este mensaje en algunas iglesias ya no se predica. Algunos predicadores ya no lo predican, porque según ellos este mensaje es ofensivo para el pecador. Y muchos pastores quieren una iglesia amigable para el pecador, y no se confronta al pecador por temor a que ahuyenten al pecador. Pero usted tiene que saber que si no se predica del pecado, el Espíritu Santo no puede traer convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre la vida de nadie. Amén. Entonces el mensaje primario de Juan el Bautista fue: arrepentíos. La primera palabra que dijo Jesús en su primer mensaje fue: arrepentíos. Y también fue la primera palabra de Pedro y también de Pablo. Pablo ahí en el Areópago, en Atenas, Grecia, en Hechos 17:30, dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento es una exigencia divina que no se puede pasar por alto. Y tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos sido, de todo lo que hayamos hecho, para ser acreedores al reino y a todas las bendiciones de Dios. Entonces, Pablo predicaba el mensaje integral, total del reino de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 20-21, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la primera llave del reino? La respuesta es el arrepentimiento. Y sin ella no hay participación en el reino de Dios. También tenemos que saber que la sanidad divina es una manifestación del reino de Dios. En Lucas capítulo 10, en el verso 8 y 9, dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Una sanidad milagrosa, sin intervención humana, es una sanidad milagrosa. ¿Y qué es lo que se requiere para que eso ocurra, esa sanidad milagrosa? Se requiere que la persona enferma se arrepienta de su pecado. Porque hay muchos casos en que el pecado crea situaciones perjudiciales y destructivas para la salud. Y mucha gente pasa adelante del altar, en los cultos, en los servicios, para que se le ore, para que se le unja, sin haberse arrepentido. ¿Y qué sucede cuando la persona pasa adelante y se le ora sin que la persona se arrepienta? ¿Qué es lo que sucede? Nada. Amén. No pasa nada. Y a veces la gente dice: es que Dios parece que no me quiere sanar. Pero no es así, porque Dios quiere sanar a todos, pero hay requisitos, y el primer requisito es el arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. En Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo leo de nuevo este pasaje. En Lucas 11:20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces vemos que esta es una manifestación del reino de Dios. Mucha gente quiere ser liberada, mucha gente quiere ser sanada, pero no quiere arrepentirse de todos sus pecados. Y se reprende a veces a los demonios o al diablo hasta quedar ronco. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque los demonios se aferran a la persona. Porque el pecado le da a los demonios derechos legales a permanecer en esa persona, en ese cuerpo, en esa vida. Y si no hay arrepentimiento, no va a haber sanidad, no va a haber liberación, no va a haber ni siquiera manifestación del reino de Dios. Entonces, y si preguntamos ¿qué es el arrepentimiento? Es una llave, es la primera llave del reino de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ver la segunda llave. La segunda llave, si usted la quiere saber, es la fe. En Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Jesús no predicó el Evangelio de la prosperidad, del amor. Amén. Aunque está incluido en el Evangelio que él predicó. Entonces, ¿cuál fue el Evangelio que él predicó? Él predicó el Evangelio del reino. Y no solamente él, sino también los 12 que él envió. Y los 70 también que él envió. Los mandó a que predicasen el Evangelio del reino de Dios, que es el Evangelio del final de los tiempos. Entonces, hoy día se ha estado predicando un Evangelio light, porque hoy día todo es liviano, todo es light, todo es blando. En Santiago capítulo 2, verso 5, este libro de sabiduría en el Nuevo Testamento dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Entonces, ¿cómo se tiene que ser en fe? Se tiene que ser rico en fe. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted no puede pretender que la fe se desarrolle en su vida si usted no estudia la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no escucha la palabra de Dios. ¿Cuánto entienden eso? Si queremos tener una fe sobreabundante, necesitamos mucha palabra de Dios sobre nuestra vida. Yo no sé cuántos están de acuerdo con eso. Bueno, yo tengo que decirle que si usted no está de acuerdo, bueno, no importa, porque esa es la verdad. Uno de los ejemplos de esto lo tenemos, por ejemplo, de la fe, lo tenemos en la mujer con flujo de sangre. Eso que habla Marcos capítulo 5, del verso 25 al 34. Bueno, quizá el pecado de esta mujer fue un pecado sexual, ya que sus partes íntimas habían creado ulceraciones y sangraba continuamente.
Y ella hacía un enorme esfuerzo y gastó mucho su dinero en busca de una cura, en busca de la sanidad, pero todo fue en vano, a pesar de todo ese gasto financiero. Y ella había agotado todos sus recursos y había visitado a muchos médicos. Y la única esperanza que le quedaba era Jesús. Y ella estaba desesperada, estaba desahuciada. Y ella buscó en esa desesperación a que Jesús lo sanara. Pero ella sabía que si lo tocaba, por la ley judía, también a ella la iban a considerar inmunda. Entonces, no obstante, ella lo tocó por fe y terminó sana. Y el Evangelio de Marcos agrega que enseguida, es decir, al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Así dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, en el verso 29. Entonces, lo que ningún otro pudo hacer, ni los mejores médicos de su día, de su tiempo, Jesús lo hizo en un instante, demostrando su poder, su autoridad, su divinidad. Entonces el esfuerzo había sido grande, porque ella estaba muy debilitada por la pérdida de sangre durante tanto tiempo. Y Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado. Y sabía lo que había hecho, pero aún se detuvo y preguntó quién había sido la que lo había tocado para enseñarle algo acerca de la fe. Y yo no sé a cuántos de los que están escuchando, ¿no es cierto?, están siendo tocados por la palabra. Entonces Dios hoy día nos está enseñando algo acerca de la fe. Y ahí vemos que cuando Él le hizo las preguntas, la Biblia dice que ella le dijo toda la verdad. Y nosotros a veces creemos que nuestros problemas nos alejan de Dios. Pero tenemos que saber que Él siempre está listo para ayudarnos y nunca deberíamos dejar que el miedo nos impida acercarnos a Él. La mujer sanó en el mismo momento que ella lo tocó y que Jesús lo tocó. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y esto quiere decir que su fe fue el medio por medio del cual ella entró en una relación tal con Jesús que se le permitió a Él hacer algo para ella, lo que era la voluntad de Dios. Entonces tenemos que saber que la fe verdadera significa e implica acción. Diga conmigo, acción. Entonces la fe que no se pone en acción no es fe verdadera. Entonces la fe es indispensable. Si usted quiere poseer el reino de los cielos, usted necesita fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, premiador, amén, de los que le buscan, amén. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la segunda llave para entrar en el reino de Dios? La fe, diga la fe. Ahora vamos a ver la tercera llave. Y la tercera llave es la obediencia. Diga la obediencia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor, puede decirlo cualquiera. Pero para entrar en el reino de Dios, solo lo puede hacer el que obedece el Evangelio de Dios. Entonces el Evangelio del reino hay que obedecerlo. Entonces la palabra reino significa gobierno, dominio, señorío. Entonces este evangelio exige obediencia. Por eso a veces no se recibe bendición, porque no se ha dejado la rebeldía, la soberbia, el orgullo. Entonces algunos dicen que son aceptados pero no convertidos. Y también insisten en su propia voluntad, en sus propios caprichos y son muy obstinados. En Romanos capítulo 10, verso 16, el apóstol Pablo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Si no obedece al Evangelio, se está exponiendo, escúcheme bien, al fuego eterno, aunque diga que es evangélico. Amén. No sé si me escuchó. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo,
con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No sé si lo escuchó bien. Entonces, ¿a qué se expone el que no obedece el Evangelio? ¿A qué se expone el desobediente? Se expone a eterna perdición. Por eso no se confíe, sino que examínese, reciba esta palabra. Entonces, para que se participe en el reino de Dios, ¿qué es lo que hay que aprender? Es a obedecer. Diga, a obedecer. Vamos ahora a la cuarta llave. Y la cuarta llave es la valentía. Diga, valentía. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Otras versiones dicen: los valientes lo arrebatan. Entonces, para ingresar en el reino de Dios se requiere coraje, valentía, fe resuelta, determinación, debido a la persecución que se desata contra todos los seguidores verdaderos de Cristo. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces Dios nos está diciendo que van a haber obstáculos, van a haber problemas. Por eso tenemos que ser tenaces, tenemos que ser valientes, tenemos que tener una fe resuelta, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y el sufrimiento, escúchame bien, no es para los cobardes, sino que es para los valientes. Por eso hoy día tú tienes que vencer la cobardía en el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos la quinta llave. La quinta llave es la autoridad de atar y desatar. Diga, autoridad de atar y desatar. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces muchos quieren tener autoridad sin obedecer los principios o las leyes establecidas por Dios. Entonces atamos demonios y desatamos los ángeles para que operen a nuestro favor. Es una autoridad divina para neutralizar todos los ataques del enemigo llamado Satanás. Pero esa autoridad de nada sirve si no la conocemos y no la usamos. Entonces algunos dicen: yo no tengo que pelear con el diablo porque él es un enemigo que Cristo ya venció, así que lo ignoro, no le hago caso. Entonces ignórelo, no le haga caso y va a ver lo que le va a pasar. Entonces Efesios capítulo 3 verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted tiene que saber que el diablo sufre de amnesia, de olvido, así que hay que tenerlo notificado de que él está derrotado. Él es extremadamente olvidadizo. Recuerden que Jesús le pisó la cabeza al diablo y ahí quedó mal de la cabeza. Por eso hay que recordarle que él está desposeído, destruido, para que se haga efectiva la obra de la cruz en nuestra vida. Entonces no hay que actuar con vacilación, hay que ser atrevido, osado, valiente. Por eso en Lucas capítulo 10, verso 19, vemos que el Señor dijo: he aquí os doy potestad, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, es decir, de caminar sobre serpientes y alacranes, dice otra versión, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga, nada me dañará. Entonces tenemos no solamente que enfrentar al diablo, sino hollarlo, aplastarlo. Romanos capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces estamos llamados a guerrear y a no ser demasiado pasivos, porque usted tiene que saber que en la guerra los pasivos son los primeros en morir en la lluvia de balas. Así que saque la pasividad de su vida. Ahora vamos a ver la sexta llave. La sexta llave es el perdón. Diga, perdón. Entonces muchos, por aferrarse a antiguos resentimientos,
no están disfrutando de la vida que Dios le quiere dar en Cristo Jesús. Entonces hay que pedir perdón a Dios y creer también que Él nos perdona. Entonces no solamente hay que pedir perdón, sino que hay que recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escuche bien ahora. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No sé cuántos lo escucharon. Entonces algunos dicen: me voy a llevar este odio, este rencor a la tumba. Bueno, usted tiene que saber que no solamente se lo va a llevar a la tumba, sino al infierno, al lago de fuego, si no perdona. Amén, porque si usted no perdona, Dios no lo puede perdonar. Así que más que rápido tenemos que perdonar, dejar todo odio y todo rencor. Amén. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en los versos 6 y 7 del capítulo 2, y en los versos 10 y 11 dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. Entonces, ¿en qué gana ventaja el enemigo? ¿En qué gana ventaja Satanás? Cuando no perdonamos. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, amén, en Cristo Jesús para salvación. Así que tenemos que perdonar para ser perdonados. Entonces hay que aprender a perdonar en el mismo momento de la ofensa. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y ahora vamos a ver la séptima llave, que es la oración y el ayuno. Diga oración y ayuno. En Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la oración abre las puertas del cielo para que Dios manifieste su reino. En Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿quién hace realidad el reino de Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo. Diga el Espíritu Santo. Entonces, mientras oramos, mientras usted ora, las puertas del cielo se van a abrir y Dios va a enviar su Santo Espíritu sobre su vida. Usted tiene que saber que la tarea más difícil en todo creyente y en todo ministro es orar. Entonces, hay oración, ¿no es cierto? O la oración tiene que ser reforzada con el ayuno. ¿Cuánto dicen amén? Y la última llave que vamos a ver es el diezmo. Amén. Aquí esto provoca un silencio donde quiera que se predique. No importa la congregación, se habla del diezmo y hay un silencio aterrador. Bueno, yo sé que existe en Facebook la Asociación Mundial contra el Diezmo. Entonces a muchos se le ha perdido esta llave, se le ha olvidado esta llave, o están en contra de esta llave, o quieren quebrar esta llave, pero no lo podrán hacer. Malaquías capítulo 3, versos 10 y 11, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces él usa su nombre guerrero, Jehová Sabaoth, cuando habla de esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová Sabaoth. Entonces hay muchos que reprenden al diablo a diestra y a siniestra y no diezman, amén, jamás. Entonces nosotros vemos aquí la palabra que si se presentan todos los diezmos, él dice que él abrirá las ventanas de los cielos, es decir, enviará las lluvias necesarias, y él reprenderá al devorador por nosotros, es decir, destruirá las langostas que devoran las cosechas. Entonces nosotros tenemos que saber ahí que él dice
porque Él dice, probadme ahora en esto. Bueno, Dios no necesita que sea probado, pero Él dice, pruébenme en esto. También tenemos que saber, esto lo tengo que decir por todos aquellos que están en contra del diezmo. Muchos ya estarán diciendo, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, no importa. Es palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que no hay que diezmar u ofrendar con el objetivo de obtener algo. Algunos dicen, eso es ley. Bueno, yo no ofrendo por ley, por obligación, sino de lo que Él me da, yo le doy también a Él. Amén. Entonces, cuando diezmo, yo no lo hago por ley, como les dije, ni por obligación, sino que lo hago en reconocimiento de que Dios es dueño de todas las cosas y me permite utilizar algunas cosas que son de Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que diezmar, ¿no es cierto?, por obediencia. Y Dios siempre recompensa la obediencia. Amén. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Entonces, de esta manera hemos estado viendo cada una de estas llaves, amén, del reino de Dios. Y como conclusión tenemos que decir que todos en cierta forma estamos queriendo crecer y desarrollar nuestra vida como creyentes de las buenas nuevas del reino de Dios. Y Dios, ¿no es cierto?, va a ser como Él dijo. Dios no miente, pero tampoco Él va a ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Sus leyes son verdad, sus leyes son necesarias y son lo que más importa. Entonces el Espíritu hoy nos ha recordado de todas estas llaves, amén, y Él quiere poner estas llaves, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, amén. Entonces yo no sé de los que están escuchando este tema cuántos quieren estas llaves para que les sean depositadas, amén. Así que pídale hoy día al Señor, ¿no es cierto?, estas llaves para vivir y compartir el reino de Dios. Entonces ahora, en un acto de fe, yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y que extiendas tus manos y abras tus manos para que te sean depositadas por la fe cada una de estas llaves. Entonces tú tienes que creer que esto es un acto de fe donde te han sido depositadas estas llaves. Y así que usted con sus propias palabras diga, yo lo creo y yo recibo cada una de estas llaves, cada una de estas enseñanzas, cada una de estas leyes, cada una de estas doctrinas, las tomo en el nombre poderoso del Señor y las voy a utilizar según el Espíritu Santo me ayude. Así que guárdelas y úselas y comience con la del arrepentimiento y luego vaya la fe y luego vaya la obediencia y usted va a experimentar toda la plenitud del reino de Dios sobre su vida, sobre su familia y sobre su ministerio. Y el Señor va a ser muy glorificado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, este ha sido el tema que hemos podido estudiar el día de hoy. Yo te pido que me puedas ayudar dándome un like, dejando un comentario de edificación, suscribiéndote a este canal. Esa es la manera como usted me puede ayudar para yo seguir subiendo temas de estudio bíblico. Así que nos estaremos viendo en otra ocasión, si el Señor así lo quiere, para seguir edificando nuestras vidas con el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.